En este video vamos a hablar sobre dos formas de organización política que han marcado la historia de la humanidad, el totalitarismo y el autoritarismo. Ambos comparten características de concentración de poder, pero tienen diferencias claves. Analizaremos sus aspectos históricos, sus características, así como ejemplos que nos ayudan a comprenderlos mejor. El totalitarismo se consolidó en el siglo XX, en un contexto marcado por la Primera Guerra Mundial, las crisis económicas y la fragilidad de las democracias liberales. Fue un tipo de régimen que buscó el control absoluto de la sociedad, utilizando la propaganda, la censura y la represión. Entre sus aspectos históricos más destacados podemos mencionar la presencia de un partido único y un líder carismático, considerado casi como una figura sagrada. El uso de la propaganda masiva para moldear la opinión pública. La existencia de policías secretas que eliminaban cualquier oposición. Un fuerte culto a la personalidad hacia el líder. Ejemplos históricos claros son la Alemania nazi de Adolf Hitler, la Italia fascista de Benito Mussolini y la Unión Soviética bajo el mando de Stalin. También podemos mencionar la China de Mao Zedong. Estos regímenes dejaron un impacto devastador, millones de personas asesinadas, sociedades enteras reprimidas y una herida profunda en el siglo XX. El autoritarismo, en cambio, tiene una trayectoria más larga y diversa. Ha existido en diferentes épocas, desde las monarquías absolutas de Europa hasta las dictaduras militares en América Latina durante el siglo XX. Sus aspectos históricos se caracterizan por la concentración del poder en un líder o en una élite reducida, la limitación de la participación política, aunque sin llegar al control total de la vida privada, la represión de opositores, pero con más tolerancia hacia la autonomía económica y social. Ejemplos históricos importantes son el régimen de Francisco Franco en España y las dictaduras militares en América Latina, como la de Augusto Pinochet en Chile o la Junta Militar en Argentina. El origen del totalitarismo está ligado a las primeras décadas del siglo XX. Surgió como una respuesta radical a las crisis de las democracias liberales y al impacto de la sociedad de masas. Según la filósofa Hannah Arendt, estos regímenes no solo buscaban gobernar, sino transformar completamente la sociedad, imponiendo una ideología oficial que debía ser obedecida por todos. El fascismo en Italia, el nazismo en Alemania y el comunismo estalinista en la URSS fueron los principales referentes de este modelo, cada uno con su propia doctrina, pero todos con el mismo objetivo: movilizar a la población entera hacia un propósito único. El autoritarismo, en cambio, tiene un origen más genérico. Se entiende como un modelo en el que el poder está centralizado en un líder o un grupo, pero sin aspirar a controlar todos los aspectos de la vida social. A diferencia del totalitarismo, el autoritarismo deja cierto espacio de autonomía en los ámbitos no políticos. Este modelo se puede rastrear en diferentes épocas, desde los reinos absolutistas de Europa hasta los gobiernos militares en América Latina del siglo XX. En todos los casos, el rasgo más común es la supresión de la participación política ciudadana. El totalitarismo puro se ha vuelto menos común tras la caída del bloque socialista a finales del siglo XX. Hoy en día, es raro encontrar un régimen que controle de manera absoluta todos los aspectos de la vida de sus ciudadanos.
Sin embargo, algunos países mantienen características totalitarias, como el control extremo de la información, la censura y la vigilancia masiva de la población. Aunque no predomina como antes, su impacto histórico sigue siendo una advertencia sobre los riesgos del poder absoluto. El autoritarismo, en cambio, está en pleno auge global. Muchos gobiernos actuales se presentan como democracias, pero en realidad son autocracias electorales. Permiten elecciones, pero en estas no son libres ni justas. Entre sus rasgos actuales podemos señalar restricción de libertades fundamentales, como la libertad de prensa y de expresión, altos niveles de corrupción en las élites de poder, uso de políticas exteriores agresivas que ponen en riesgo la estabilidad internacional. Esto demuestra que, aunque el totalitarismo ha perdido fuerza, el autoritarismo sigue siendo un problema vigente y representa un desafío para la democracia. Existencia de un partido único sin oposición política. Uso sistemático de la propaganda y la censura. Movilización de masas, obligando a los ciudadanos a participar en actividades políticas. Una ideología oficial que nadie puede cuestionar, como el fascismo, el nazismo o el comunismo estalinista. Control absoluto de la sociedad y de la vida privada. Limitación de las libertades políticas y persecución de opositores. Ausencia de una ideología única y absoluta. Baja movilización política. La mayoría de la población se mantiene apática. Se permite cierto pluralismo económico y social. Uso de la coerción y represión, aunque en menor escala que en el totalitarismo. Supuestos beneficios. En el autoritarismo se suele destacar la rapidez y eficiencia en la toma de decisiones, ya que el poder está concentrado y no hay procesos burocráticos largos como en las democracias. En el totalitarismo, en cambio, no existen beneficios reales para el ciudadano. Este sistema considera que los derechos provienen del Estado y no de la dignidad humana, negando cualquier libertad individual. Desventajas. Debilita la democracia y las instituciones. Reduce la pluralidad política y la separación de poderes. Fomenta divisiones sociales y conflictos. Restringe derechos y libertades individuales. Niega por completo los derechos humanos y la dignidad de la persona. Controla todos los aspectos de la vida, eliminando cualquier autonomía. Suprime totalmente la pluralidad política y social. El totalitarismo y el autoritarismo son dos formas de concentración de poder que ponen en riesgo la libertad y la democracia. El totalitarismo busca un control absoluto en todos los ámbitos de la sociedad, mientras que el autoritarismo se concentra más en el poder político, dejando algunos espacios de autonomía. Ambos modelos, sin embargo, limitan las libertades y nos recuerdan la importancia de defender los valores democráticos.